Buenos días. Hoy vamos a estudiar las leyes de Megilá y Hanukkah. Son leyes nuevas, que estos no están incluidos entre los 613 mitzvot, pero es aceptado y observado por todo el pueblo judío. Trata sobre la mitzvah de leer la Megilá, quién está obligado, cuándo se lee y las distintas fechas según el tipo de ciudad. Halajá 1. Es una mitzvah positiva ordenado por los Jajamim leer la Megilá en el momento establecido. Es bien conocido que fuera ordenada por los profetas. Todos están obligados en esta lectura, hombres, mujeres, conversos y esclavos liberados. También hay que educar a los niños para que la lean. Incluso los Kohanim deben interrumpir su servicio en el templo para venir a escuchar la lectura de la Megilá. De igual manera, el estudio de la Torá debe interrumpirse para escuchar la lectura de la Megilá, y con más razón aplica esto a las demás mitzvot de la Torá. La observancia de todas ellas que queda postergada ante la lectura de la Megilá. No hay nada que tenga prioridad sobre la lectura de la Megilá, excepto el entierro de un met mitzvah, un cadáver que no tiene nadie que lo cuide. Quien encuentra ese cadáver debe enterrarlo primero y después leer la Megilá. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque está asociada con la difusión del conocimiento de los milagros de Hashem. Eso es Pirsumei Nisa. Hacer conocer los milagros de Hashem es una obligación tan grande que supera incluso el estudio de la Torá. Halajá 2. Se puede cumplir la obligación leyendo uno mismo o escuchando la lectura de otra persona, siempre que esa persona esté obligada a escucharla. Por eso, si el lector era o es un menor o alguien mentalmente incompetente, quien escucha la lectura no cumplió su obligación, porque la persona quien lo lea tiene que tener la obligación para sacar al otro de su obligación. Halajá 3. Es una mitzvah leer la Megilá completa y leerlo tanto de noche como durante el día. Toda la noche es momento apropiado para la lectura nocturna y todo el día es momento apropiado para la lectura diurna. Antes de la lectura de la noche se recitan 3 bendiciones. La primera es Asher Kedishanu mitzvotav v'tzivanu mikra Megilá. Pues decimos Hashem Elokeinu melech haolam she'asa nisim la'avotenu bayamim hahen bizman hazeh, que hiciste milagros para nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Y luego se dice Shechianu v'kimanu v'higiyanu l'zman hazeh, la braja que se dice siempre cuando se hace una mitzvah por primera vez en el año. Durante el día no se recita la última bendición, la de Shechianu, aunque el Rambam no dice esto, pero aunque hay quienes sí dicen Shechianu también de día. En los lugares donde es costumbre recitar una bendición, después de la lectura se recita la siguiente: bendito eres tú, Hashem, nuestro Señor, Rey del universo, que pelea nuestras batallas y ejecuta justicia en nuestro nombre, que venga a la venganza cometida contra nosotros, que cobra retribución de nuestros enemigos en nuestro nombre, que absuelve justamente a todos nuestros enemigos mortales. Bendito eres tú, Dios, que cobra en nombre de su pueblo de Israel de todos sus opresores, el Dios de la salvación. Halajá 4. ¿Cuál es el momento apropiado para leer la Megilá? Los Jajamim ordenaron varios momentos distintos para la lectura, como dice el versículo en Esther, para confirmar estos días de Purim en sus momentos establecidos. Las reglas son las siguientes. Toda ciudad, ya sea en Eretz Israel o la diáspora, que estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua ben Nun, debe leer la Megilá el 15 de Adar. Esto aplica aunque no haya muralla rodeando la ciudad. A esa ciudad se llama Keraj. Toda ciudad que no estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua ben Nun debe leer la Megilá el 14 de Adar. Esto aplica aunque hoy sí haya una muralla rodeando la ciudad. A esa ciudad se llama Ir. ¿Por qué la referencia a Yoshua ben Nun y no a otra época? Para dar honor a las ciudades de Eretz Israel que estaban en ruinas en la época del milagro de Purim. Aunque estaban destruidas, gracias a esta regla pueden leer la Megilá el 15 igual
que los habitantes de Shushan. Y así el recuerdo del milagro incluye también un recuerdo de Eretz Israel. Halajá 5. En la capital de Shushan, la Megilá se lee el 15 de Adar, aunque no estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua ben Nun, porque el milagro ocurrió allí y en ese momento los judíos celebraron ese día, como dice el versículo, y descansaron el 15. Halajá 6. Los sabios ordenaron que los habitantes de las aldeas que se reúnen en las sinagogas solo los lunes y los jueves pueden leer la Megilá antes de tiempo, el día en que se reúnen en la sinagoga. ¿Qué significa esto? Si el 14 de Adar cae en lunes o en jueves, la Megilá se lee en ese día. Si cae en otro día, se lee antes, el lunes o el jueves más cercano al 14 de Adar. Halajá 7. ¿Cuál es la aplicación práctica? Si el 14 de Adar cae en domingo, la Megilá se lee el jueves anterior, el 11 de Adar. Si cae en martes, se lee antes el lunes, el 13 de Adar. Si cae el miércoles, se lee antes el lunes, el 12 de Adar. Cuando se permite leer la Megilá antes del 14, no debe leerse a menos que haya 10 personas presentes. Halajá 8. En una aldea donde los judíos se reúnen regularmente los lunes y los jueves para leer la Torá, la Megilá solo se lee el 14 de Adar. Cuando una ciudad no tiene 10 personas, que no tiene otra ocupación que atender la sinagoga para los asuntos comunitarios, se considera como una aldea, y la Megilá puede leerse antes el día en que la gente se reúne en la sinagoga. Una ciudad no tiene 10 hombres adultos en absoluto, la misma dificultad lleva su solución. Y esa ciudad se considera como una ciudad grande y la Megilá se lee solo el 14. Halajá 9. ¿Cuándo aplica esa flexibilidad de leer la Megilá antes de su tiempo? Cuando Israel se gobierna a sí mismo. En nuestra época, sin embargo, la Megilá solo se lee en los momentos apropiados, el 14 y el 15 de Adar. Los habitantes de las aldeas y las ciudades leen el 14 y los habitantes de las ciudades amuralladas leen el 15. Ya no hacemos esto de leer antes. Halajá 10. Las siguientes reglas aplican cuando un habitante de una ciudad sin muralla viaja a una ciudad amurallada, o cuando un habitante de una ciudad amurallada viaja a una ciudad sin murallas. Si su intención era volver a casa para el día de la lectura de la Megilá, pero fue impedido de volver, debe leer la Megilá el día en que se lee en su ciudad de origen. Si su intención no era volver a casa hasta después del día de la lectura, debe leer la Megilá junto con la gente del lugar donde está de visita. Las casas adyacentes a una ciudad amurallada que se ven junto con ella y que están a no más de 2,000 codos de distancia se consideran parte de la ciudad amurallada y sus habitantes deben leer la Megilá el día 15. Halajá 11. Cuando existe duda y no se sabe si una ciudad estaba rodeada por una muralla en la época de Yoshua ben Nun o si la muralla fue construida después, sus habitantes deben leer la Megilá tanto de noche como durante el día del 14 y también del 15 de Adar. La bendición solo se recita el 14, ya que ese es el momento en que la Megilá se lee en la mayoría de los lugares del mundo. Halajá 12. Si la Megilá fue leída en el primer mes de Adar y después el tribunal proclamó un año bisiesto, la Megilá debe leerse nuevamente en el segundo mes de Adar, en su momento apropiado. Hoy en día esto no pasa porque ya sabemos de antemano, pero en el momento que, santificaban la luna, según el testimonio, esto podía pasar. Porque la festividad de Purim se observa en el Adar más cercano a Nisan, uniendo la redención de Purim con la redención de Pesach. Halajá 13. La Megilá no debe leerse en Shabbat. Esto es un decreto para que nadie la tome en sus manos y la lleve a una persona que sabe leerla, llevándola así 4 codos en el dominio público. Todos están obligados a leer la Megilá, pero no todos saben leerla. Y por eso existe la posibilidad de ese error. Por eso, si el momento apropiado para leer la Megilá cae en Shabbat, se lea antes el viernes.
en ese Shabbat se discuten las leyes de Purim para conmemorar el hecho de que es Purim. Halajá 14. ¿Cuál es la aplicación práctica? Cuando el 14 de Adar cae en Shabbat, los habitantes de la ciudad sin murallas leen la Megilá antes. El viernes, los habitantes de las ciudades amuralladas leen en su momento apropiado, que es el domingo. Cuando el 15 de Adar cae en Shabbat, los habitantes de las ciudades amuralladas leen la Megilá antes. El viernes, que es el 14, los habitantes de las ciudades sin murallas también leen ese día, ya que ese es su momento apropiado. Así, en ese año, todo el mundo lee el 14. Con esto terminamos el capítulo 1.